¿Cuándo, profesora? Ah, bueno, ahora sí ya. Sí, eso les estaba diciendo que voy a empezar a grabar la sesión. Bueno, no sé si tuvieron acceso a a la carpeta compartida, este, porque bueno, ahí hemos estado subiendo como los contenidos, las presentaciones, bueno, y toda la información relacionada con este ejercicio compartido. Entonces, bueno, yo no sé, voy a darles como una breve contextualización. Bueno, espero que no tomarme demasiado tiempo. Ustedes me dicen si, si ya hay que cortar. Bueno, más que hablar pues como de los indicadores como tal y bueno, y cómo se aplicaron al sistema productivo. Básicamente yo lo que quiero es traerles un contexto, digámoslo así, si se puede llamar como agrosocial, digámoslo así, un contexto agrosocial de Colombia, pero sobre todo de uno de los territorios donde en este momento estamos como, digámoslo así, padeciendo más el conflicto, donde hemos tenido pues como más situaciones complejas. Qué pena con ustedes, es que yo acá tengo toda la presentación de la clase, entonces por eso tan larga, pero aquí empezamos. Entonces, bueno, sí, básicamente lo que les quiero traer a contexto. Un momento, que es que antes de empezar, quiero empezar con un video. Quiero traerles a contexto un poco lo que estamos viviendo aquí en Colombia, pues para empezar, pero desde luego no quiero como traer un plano, digámoslo así, político, o bueno, un plano así como que nos desbordemos del objetivo, digamos, de conocimiento que nos convoca, sino precisamente desde la perspectiva agraria, pues les quiero poner un poco, bueno, qué es lo que sucede en este territorio y cómo estas expresiones que estamos viviendo en este momento, pues no son otra cosa que la manifestación de un proceso histórico y que básicamente tiene que ver con las formas de apropiación de la tierra, ¿sí? Bueno, yo creo que ustedes han visto en las noticias, pues creo que y por redes sociales, el conflicto pues que estamos viendo en este momento, que básicamente tiene que ver con un descontento con el gobierno nacional vigente, tiene que ver con el descontento con una reforma tributaria que se empezó a tramitar, con una reforma que tiene como tres raíces, que es reforma tributaria, reforma al sistema de salud y reforma laboral. Tres aspectos que nos afectan muchísimo en la época de pandemia, donde pues además tampoco se ha manejado de la mejor manera la pandemia aquí en Colombia. Entonces es un poco como el contexto de, bueno, ¿por qué está pasando todo esto? Y bueno, yo quisiera mostrarles algo desde la perspectiva agraria. Para empezar, permítanme un segundito, yo les quiero traer un video cortico para poner un poco como el contexto del territorio del cual vamos a hablar. Uno de los lugares, digamos que acá en Colombia, el tema del paro nacional se ha vivido, pues, como su nombre lo indica, en todo el territorio, pero tenemos tres territorios que han sido muy afectados, especialmente, que son ciudades de las ciudades más grandes de Colombia, que es Bogotá, Medellín y Cali. Entonces, yo quiero contextualizar un poco lo que se está viviendo en Cali, porque es donde se ha visto más, digamos, más exacerbado el conflicto, más situaciones de violación de derechos humanos, más situaciones, pues, digámoslo así, que son como las que más se han enmarcado en el contexto internacional. Entonces, para empezar, quiero mostrarles este video para ponerles, bueno, dónde está Cali o qué sucede con este territorio colombiano. Si me están escuchando, viendo lo que comparto en pantalla, algún hito me hace una ahí de confirmación, por favor. Sí, profe. Se escucha. Muchas gracias. Sí. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar.
Me duele estar tan lejos. Oigo, me están llamando. Madre, no llegaré a la hora de la espera. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Volvió el monstruo que acecha, el que despoja las tierras y el que pudre las cosechas. Tiene la mirada fría y carece de empatía. Su apetito es insaciable, tiene la panza vacía. No cree en edades, ni dogmas, ni formas, ni normas. Destruye lo que ve y no se conforma. Solo obedece intereses económicos. Infunde el miedo y entierra a soldados anónimos. Hermanos de otras madres que salieron de sus casas. Se fueron hace un día y hace años que no abrazan. Ese monstruo llegó al cañaduzal. Quiso azúcar de la vida y dejó peste con cal. ¿Por qué ser otro desaparecido? ¿Por qué darlo todo por perdido? ¿Por qué cambiar mi nombre y apellido? ¿O me quieren pasar por falso positivo? Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Hay sangre en la arena y esta vez no es del torero. Son 5 chicos que salieron pero nunca volvieron. Uno de ellos resistió de una manera inexplicable para señalarle el camino y que lo pudiera encontrar a su madre en medio de una escena con respuestas e impotencia y unos cuantos que no se entendía qué hacían allí. El dolor de familiares impulsados por el miedo, queriendo llevar sus hijos sin saber si podrían salir con vida a contarle al mundo lo ya sucedido. Si esta madre no se atreve, todo estaría perdido y estaría en archivo y otra historia para contar del país con la clase obrera que se muere en la impunidad. Sangre, hay sangre en unas manos ajenas. Si me convierto en canción, solo recuérdame feliz. Aquí no pasa el tiempo, no hay pena o sufrimiento. Ahora soy yo quien va a escandalizarse con la fuerza de los gritos de Ruy Cortés en los cañaduzales. Le exijo a la justicia que este caso se aclare y que no quede impune como casi siempre hacen. Nada, la vida de los negros no importa nada. Lo primero que dicen es andaban en cosas raras, como Jean Paul, Jair, Leider, Álvaro y Fernando. Somos víctimas del sistema y el abandono del Estado, pero el pueblo no se rinde, carajo. ¿Quién los mató? ¿Quién interrumpió sus sueños? Y eso no era justo, no. Eran universitarios los de Samaniego, acabaron con sus vidas y con sus ¿Quién sueños. los mató? Uy, ay, ¿quién los mató? ¿Quién los mató? No hay propuestas ni protestas, nadie sale. La indiferencia social mata líderes sociales. Pido justicia. Oye, ¿quién los mató? Las masacres en el Urabá, por esos crímenes atroces, ¿quién va a pagar? ¿Quién los mató? Quedaron madres solas, padres solos y hermanos también. ¿Quién los mató? El miedo acorrala, el llanto de una madre hace más eco que una bala. ¿Quién los mató? No más farsas ni fachas, no se olvida el dolor de las madres de Soacha. ¿Quién los mató? ¿Hasta cuándo esta guerra que cobra vidas inocentes? Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Me duele estar tan lejos, oigo me están llamando. Madre, no llegaré a la hora de la cena. Aparecí en un lugar que no era mi hogar. Dicen que ven mi cuerpo, oigo me están llorando. Madre, ¿te acuerdas que te hablé de las estrellas? Hoy ellas están aquí, hay muchas otras junto a mí y todas van volando, se van surcando en lo
Bueno, compañeros, quise empezar con este video, que es una producción que se hace el año pasado, en el 2020, en el contexto bueno, en un contexto agrícola, por supuesto, en la comunidad muy cercana, donde se están registrando durante los últimos 15 días, digamos, todas estas situaciones de conflicto. El año pasado lo que sucedió fue que unos jóvenes en agosto desaparecieron en los cañozales. Los cañozales son estos lugares donde se cultiva la caña, ¿sí? Desaparecieron, los fusilaron y nunca más, pues se supo de ellos. Cuando ya los encontraron, pues dijeron que eran delincuentes, que estaban robando, bueno, un montón de cosas que, pues, y finalmente, pues, las madres tienen que salir como a defender la honra de sus hijos, y entonces el video es producido por las mismas mamás. Ese es un poco el contexto de lo que estamos viviendo en este momento en Colombia, en muchos lugares del país, ¿sí? Específicamente en este territorio que ya les voy a mostrar. Y básicamente, claro, es un conflicto que que quise traer en el marco de lo que llamo entre la vulnerabilidad social y la soberanía alimentaria, porque finalmente, si estamos hablando de todo lo que estos jóvenes están defendiendo allí, es básicamente la existencia, la subsistencia. Si estamos hablando de una reforma tributaria, si estamos hablando de una reforma laboral, de una reforma de la salud, pues básicamente es la posibilidad o no de poder sobrevivir, ¿sí? Sería muy extenso poder demarcarles todas las situaciones que están asociadas a este conflicto que estamos viviendo, pero lo quiero enfocar básicamente, como les digo, en un contexto específico, un poco en unos momentos históricos y, bueno, desde la perspectiva de la vulnerabilidad, desde la perspectiva un poco también de el sistema agrícola industrial que se desarrolla en este territorio, y también enmarcado un poco en las prácticas de agricultura ancestral. Entonces, bueno, el territorio del Valle del Cauca está pues ubicado, es esta parte azulita que ustedes ven aquí en el mapa, comprende un porcentaje de la región, pues, o sea, cubre una parte de la región pacífica de Colombia y la región andina de Colombia. Por lo tanto, bueno, podemos ver que es una región que podría tener o puede tener, en efecto lo tiene más bien, una gran diversidad ecosistémica. Tiene salida hacia el Océano Pacífico en el territorio de Buenaventura, donde también se vienen registrando desde los últimos 5 años situaciones también de mucha vulnerabilidad económica, política, en muchos aspectos, siendo este un puerto comercial muy importante para el país. También se vienen pues viviendo allí unas situaciones bien complejas de vulnerabilidad política, social y económica. Pero también entonces, miren ustedes, es un corredor muy importante hacia la parte céntrica del país, sobre todo porque pues entran al país mercancías por el lado de Nariño, Cauca, ¿cierto? Entonces también digamos que es un punto de conexión muy importante para la parte céntrica del país. Y como les digo, a estar ubicado entre Cordillera de los Andes y Pacífico, entonces tiene una gran diversidad, digámoslo así, de ecosistemas, donde podemos encontrar ecosistemas de manglar, ecosistemas de páramo, ciénagas, también está como cobijado por el río Cauca. Algunos municipios de esos 42 municipios, algunos están al lado y lado del río Cauca, y bueno, y una gran diversidad, digámoslo así, de especies. Digamos que el contexto que yo quiero traer acá es cómo esa diversidad ecosistémica en gran parte del territorio del valle pues empieza a venirse transformando por los procesos de implementación de la agricultura industrial, la implementación del monocultivo de caña. Tras de eso, entonces, la mercantilización, como lo dice allí, de la tierra, por ponerlo en esos términos, y cómo esto va a venir a impactar, sí, a impactar tanto a las comunidades como a estos ecosistemas que se evidencian. Bueno, hay unos textos
en los cuales pues yo me baso para plantear esto que les voy a decir hoy. Se los voy a poner en la carpeta, son de mucho valor académico. Bueno, entonces este es uno de ellos, un documento que se hace en la Universidad la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Entonces hacen todo un análisis en varios momentos históricos y desde una perspectiva, desde el paisaje, cómo se ha transformado el paisaje del valle, ¿sí? Debido a la implementación de la agricultura industrial de caña, bajo la premisa del concepto de modernización agraria. Como sabemos, y eso lo mencionábamos en la clase anterior, cuando hablamos de esa idea del desarrollo basada en ese discurso creado del desarrollo basado en crecimiento, ¿cierto? Hay una idea también que viene tras de él, que es la idea de modernización, ¿sí? Entonces, modernización implica, digamos, una serie de paquetes tecnológicos que lo que van a hacer es, bueno, tiene dos implicaciones muy importantes. Uno, la implementación de infraestructura, y dos, la noción de lo moderno y lo no moderno. Entonces, en ese orden de ideas, donde hay infraestructura, donde hay transformación, ¿sí? Pues es moderno, ¿sí? Y lo que no, se pone en una condición de atraso. Por lo tanto, la condición agraria, la condición campesina, la condición, digámoslo así, natural, silvestre, ya entra en esa noción de que no es moderno y que hay que modernizar. Entonces, bajo de esas premisas, se empiezan a implementar en Colombia, más o menos a partir de los años 30, en estos territorios en específicos, esa idea de modernización, para sacar al campo de ese supuesto atraso en el que se encuentra. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta en algún momento, pueden intervenir y sería muy interesante pues poder hacer también esa interacción si tienen alguna inquietud o quieren saber algo sobre este territorio. Lo mismo, pues son poquitos, pero sí he visto que hay algunos de los estudiantes de Colombia que se pudieron conectar, así que si alguno quiere también como hacer alguna acotación, por favor. Bueno, entonces, bueno, bajo la noción, como les decía, de esa modernización política, económica y cultural, entonces empieza a generar un proceso de transformación que vamos a verlo en 5 momentos. Voy a tratar de ser muy sintética en esos momentos en que se da esa transformación del territorio. También entonces va a suceder algo, y es que el hecho de que se empiecen a implementar estos mecanismos, digámoslo así, van a hacer también que se tienda hacia la privatización de la tierra, ¿sí? Y en la medida en que la tierra y el territorio se vuelve propiedad privada, pues la manera de habitarlo va a ser desde una perspectiva individual, que como lo decimos, como coloquialmente, digamos, podría ser como cada uno va por su lado, cada uno va persiguiendo sus propios intereses, ¿sí? Y obviamente, pues eso tiene unas implicaciones en las formas en cómo entendemos el lugar que habitamos. También entonces empieza a implementar toda este sistema, este modelo, digamos, de la Revolución Verde, que me imagino que los compañeros de Chile deben tener como muy claro en qué consistió y qué implicaciones ha tenido la Revolución Verde para la naturaleza, ¿cierto? ¿Sí? Y bueno, ahorita vamos a ver un poco algunos de esos elementos de la Revolución Verde, qué implicaciones tiene en Colombia. Para nuestros compañeros de Colombia, y pues que no están aquí, pero que van a ver este video en diferido para el desarrollo de su ejercicio, pues la Revolución Verde básicamente van a ser una serie de políticas nacionales, transnacionales, que van a estar enfocadas a generar una mayor productividad de los suelos, con el uso de agroquímicos, de pesticidas, y bueno, sí, de insumos, y bueno, y alimentos, y de modificaciones genéticas, ¿cierto? Semillas con una mayor producción, que supuestamente estaban enfocadas a reducir, o más bien a reducir el hambre, ¿sí? Y a multiplicar la producción de alimentos, pero que finalmente terminaron generando más hambre a nivel mundial,
¿sí? Porque efectivamente, pues este paquete de Revolución Verde va a estar es más al servicio de las industrias productoras de estos agroquímicos que al servicio de las comunidades que habitan en esos territorios, tanto así que estas industrias pues van a entrar a devorarse como a los minifundios, ¿sí? Entonces, en Colombia eso tuvo unas implicaciones que vamos a ver. Y bueno, que finalmente la instauración de este tipo de monocultivo, en este caso que estamos viendo, de la caña, pues va a generar una erosión de los suelos y una desarticulación de los vínculos sociales que tenemos en nuestro territorio. Bueno, yo aquí estoy también a la vez como admitiendo a los muchachos, entonces me perdonan, sí. Bueno, este grafiquito está en el texto, bueno, más bien esta tabla, perdón, está en el texto que les recomiendo, que les voy a subir ahorita a la carpeta. Básicamente, pues aquí es lo que se va a explicar es que en la medida en que va aumentando, digámoslo así, la industrialización del campo, la industrialización sobre todo del cultivo de la caña de azúcar a gran escala, pues va a ir disminuyendo algunos aspectos como son bueno, se van a modificar los usos de suelo, se van a modificar los cuerpos de agua. Bueno, Ricardo nos está echando la mano. Tienes la palabra. No, te iba a decir, Diana, que me puedes dar a mí privilegios como anfitrión y yo me puedo estar preocupando de que ingrese la gente, así tú puedes tranquilamente exponer, ¿ya? Está bien, sí. Espérate un momentico, yo miro cómo lo hago, deme un segundito. Se me había olvidado. Listo. Ya, buenísimo, ahora exponga nada más tranqui. Muchas gracias. Entonces, bueno, como les decía, bueno, este grupo de esta investigación lo que va a mostrar es que efectivamente pues se va a dar un cambio contundente en las condiciones ecosistémicas, biológicas de ese territorio donde se implementa el monocultivo de la caña en el Valle del Cauca. Entonces vamos a hablar de esos periodos importantes en los cuales podemos evidenciar esas transformaciones. Entonces, bueno, el primer periodo entre en 1850 y 1890, pues lo que se identifica es que el territorio es un territorio megadiverso, por ponerlo en esos términos, donde hay pues una serie bueno, una cantidad de especies, de flora y de fauna que está habitando este territorio. Empieza a ser poblado por diferentes tipos, digamos, de pobladores, valga la redundancia, ¿sí? El Valle del Cauca históricamente va a llegar a ser poblado por esclavos que adquieren, digámoslo así, su condición de libertad, bien sea porque compran su título o bien sea porque digamos, se resisten y se escapan, ¿cierto? También por arrendatarios de tierras, dueños, terratenientes que habitan en ese territorio, ¿sí? Entonces, digamos que es un territorio muy mestizo, pero sobresale la afrocolombianidad en ese territorio, con todas las connotaciones históricas y todas las raíces históricas que tiene la afrocolombianidad para nuestra región, ¿sí? Entonces es una región que trae un poco en su historia, digamos, todo este asunto de la resistencia, todo este asunto de la esclavitud, todo este asunto de la opresión, por ponerlo en esos términos. También van a llegar a habitar este territorio algunos mestizos y mulatos, producto de este sincretismo cultural que nos va a dejar la colonia, ¿sí? El segundo, entonces digamos que ese primer periodo es como el poblamiento, ¿sí? El segundo periodo ya se delimita entre el 1890 y 1930, entonces empieza un poco a implementarse. Bueno, acá empezamos a ver como la implementación de la agricultura un poco tradicional, de la caña tradicional, donde se utiliza la fuerza de la fuerza de trabajo, de los animales, básicamente, y un sistema
de corte, ¿sí? Basado únicamente, sin quemar, ¿sí? Distinto a cómo se va a implementar ya con la modernización. Se empieza a cortar, para poder cortar la caña hay que quemar los cañozales, y eso pues también tiene pues unas implicaciones importantes. Para la década entonces de los 30 ya se empieza el proceso de modernización del monocultivo de la caña, y eso lo juntamos, digamos, un poco, o sea, articulado a varios procesos. Por ejemplo, que al interior del país se empiece, digamos que otro tipo de cultivos empiezan a tener también mucho auge económico, como fue el cultivo del café. Nosotros como Universidad Católica de Manizales estamos localizados precisamente en la zona que llamamos el eje cafetero, ¿sí? Entonces, paralelamente, mientras en el Valle del Cauca se estaba dando como toda esta modernización del cultivo de caña, en el eje cafetero se estaba dando una gran abundancia, lo que se llamó como bueno, un periodo de prosperidad económica asociado al cultivo del café. Eso además sumado entonces a otros cultivos que en otras regiones del país empiezan también a utilizar o a implementar ese mismo modelo tecnológico y modernización, la incorporación de sistemas de transporte dentro del país que permitieran el intercambio de mercancías, pues hizo que hubiera como un proceso de auge económico y de una mirada sobre digamos, la economía agrícola en el país. El tercer periodo, que se ubica entre el 30 y el 50, entonces, bueno, aquí pues ya se ha, digamos, implementado toda esta dinámica de la modernización, ya se han implementado sistemas productivos en estos territorios. Entonces acá ya, digamos que se va a consolidar la tecnificación, bueno, de varios tipos de cultivos. Aquí vamos a hablar solamente pues como de la caña. La tecnificación se va a generar políticas tendientes a la urbanización del campo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la implementación de obras de infraestructura, ya la transformación de esas diferencias, digamos, en las formas de cultivar, se van a estandarizar bajo modelos que la misma política y los mismos sistemas, digamos, de acompañamiento agropecuario a los territorios van a empezar digamos, a presionar para que se utilicen los mismos sistemas. Bueno, ya para la década del 70, entonces el valle se va a convertir, se va a consolidar en un eje industrial del territorio, ¿sí? En un eje muy importante, y no solamente, digamos que esos territorios agrícolas no solamente se van a convertir casi que en parques industriales, por ponerlo en esos términos, que eso va a implicar, por supuesto, que entonces esas ciénagas, esos bosques secos, esas especies migren, sino también que esos sistemas de cultivo tradicional, esas parcelas pequeñas donde todavía quedaban campesinos que tenían sus cultivos para coger, pues se van viendo cada vez como más, digámoslo así, más acorralados, ¿cierto? Más presionados, y para ellos va a ser cada vez más difícil poder cohabitar con este sistema industrial, precisamente porque, pues, por los precios del agua, por las políticas relacionadas pues, con los impuestos que les empiezan a poner, bueno, como los mismos procesos de fumigación de las cosechas que van digamos, a impactar también sus propias cosechas. Entonces eso generó un bloqueo para los pequeños agricultores, para los pequeños productores que poco a poco pues tuvieron que ir saliendo del territorio. Ya entonces aquí vemos que una agricultura tradicional, digámoslo así, que estaba de pronto desarrollada por parcelas, donde la caña se cogía a mano, donde digamos el corte se hacía, digamos, de una forma muy manual, se va a transformar por un proceso en el cual, para poder cortar la caña, primero se tiene que quemar. Entonces la inundación de cenizas
y pues las implicaciones que esto tiene para los otros cultivos, para las fincas, digamos, que están aledañas. Se va a incrementar el uso de fertilizantes, se va a incrementar el uso de tractores, se va a incrementar el uso de fungicidas, y hay una cosa bien paradójica, que mientras los pequeños agricultores... Disculpe. Sí, buenas, hola. Hola, saludos. ¿Por qué se tiene que quemar la caña para que una máquina la pueda recoger? Porque es que, la quemaban inicialmente para poder cortarla, porque es como más fácil el proceso, más rápido, ¿sí? El proceso, o sea, es más, para no tener que lidiar con la hoja de la caña, tengo entendido, pues no tengo mucha información, muy claro Sí, tiene que ver con temas prácticos, Ajá, sí, pero es más fácil. lamentablemente genera un montón de problemas a la ecología de los organismos del suelo, que son principalmente microorganismos. Por eso es tan perjudicial, pero desde el punto de vista de la practicidad agrícola es lo más simple de hacer, ¿cierto? Por eso lo hacen. Así es que yo me imagino, por ejemplo, no sé, uno cuando pasa una máquina, a lo mejor por una alfalfa, corta la alfalfa, pero como no conozco este cultivo, no sabía por qué El muy bien lo símil de la hacían. caña de azúcar sería el maíz, acá en Chile, ¿sí? Ya sacan el grano. Por la cantidad de materia residual que queda en el campo, se hace difícil luego el laboreo de suelo. Sí, justamente lo que sacan es la caña, entonces toda la hoja queda. Claro. Y esa hoja es lo que después se seca rápido y hay que quemarlo. O sea, no lo van a compostar, no lo van a chipear, que sería lo recomendable, ¿cierto? Por un tema de manejo Sí. práctico y barato, nada más es que se quema. Ah, perfecto. Al quemarla solo queda la caña. Exacto. No, la caña la traen antes, claro. Lo que se quema es la hoja, ¿sí? Se quema después de la lo que cosecha. queda es la caña, Sí, que es como el rastrojo. Ya, perfecto. varita, exacto, el rastrojo, y lo que queda es el azúcar, sale como del tronquito, por decirlo así, que no tengo conocimiento. Sí, es el jugo del tallo. Eso, el tallo, pero la hoja se quema. Pero es muy importante lo que está planteando el profe Ricardo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por esa pregunta, porque nos pone a poner énfasis, nos permite poner énfasis en la diferencia entre la agricultura industrial y la tradicional, porque la tradicional lo que ellos hacían era no quemaban la hoja, sino que simplemente cortaban y dejaban ese residuo. Como ellos no necesitaban producir grandes cantidades, sino que eran simplemente para de subsistencia, entonces esa hoja servía algo así como de compostaje, ¿sí? Como de, o de abono, y tenían el tiempo, no había problema, digamos, de que se diera el proceso de descomposición, de que el suelo descansara y luego podrían volver a recoger. Disculpe, eso vendría siendo como el profe que sabe más como el trigo en Chile, lo que hacen con los rastrojos habitual, se quema. Justamente, claro. Muy similar, Diego. El sur de Chile está, luego de la cosecha, ir por la carretera en dirección al sur es una nube eterna de quema, justamente. Bueno, pero acá nos ponen un mensajito que lo quiero leer porque es un aporte muy interesante. Nos dice, hacia mediados del siglo XX, los sectores de la agricultura vallecaucana enriquecieron esa intervención y permanentemente se ha trabajado por el desarrollo de las comunidades rurales, la agricultura tradicional, la conservación de los recursos naturales y en la actualidad, digamos que jalona la producción más limpia, ecológica y sustentable. Exactamente, sí. O sea, yo aquí no quiero como poner, esto es malo, esto es bueno, porque pues de hecho decir malo o bueno, eso no existe, ¿cierto? Todo depende de la manera en cómo nosotros percibimos. Lo que yo quiero mostrarles es unos fenómenos que han sucedido en estos contextos que eventualmente van a generar o que van a ser factores influyentes más bien en una serie de conflictos y que son, digámoslo así, contextos que vienen a permitirnos comprender esta situación a la base de estudios académicos.
¿cierto? A la base de investigaciones que se han hecho. Entonces, como les digo, esto que les estoy contando acá es a partir de un estudio que se hace en la Universidad Nacional Abierta de a Distancia. Bueno, ya entonces en las décadas entre el 76 y el 93, bueno, aquí entonces, digamos que como ya estamos tecnificando el uso de la manera en cómo cultivamos, en primer lugar, como ya hay una idea muy internalizada, digámoslo así, en el concepto de modernización, que no solamente es la modernización técnica, digámoslo así, material, en términos materiales, sino en términos también como de los conocimientos. A partir también en este contexto se empieza a desarrollar todo un proceso formativo en este sector, por eso en el Valle del Cauca es muy fuerte en formación en agrícolas, en temas agrícolas, ¿cierto? Y en temas de agropecuarios, bueno, como todas estas ciencias asociadas de la tierra. O sea, ya está la Universidad del Valle y la Universidad Nacional de Palmira, que están en estos territorios ellos, y bueno, y una serie de institutos técnicos que van a fortalecer, digamos, un poco toda esta visión de cómo administramos la tierra. Lo paradójico que encontramos allí es que el conocimiento especializado, el saber técnico y la idea de la modernización van a poner en contraposición el saber ancestral, el saber tradicional para ese entonces. Hoy por hoy vemos una oleada de, bueno, vamos a recuperar los conocimientos ancestrales, pero para ese entonces había una idea de que el campo era el atraso y de que el campesino era ignorante, ¿cierto? Y de que el campesino había que ir a enseñarle cómo cultivar la tierra. Así él llevara 60, 80 o toda una vida, una serie de generaciones habitando la tierra. Efectivamente, como les digo, yo lo digo con conocimiento un poco de causa, porque, bueno, yo soy del campo, no del valle, del café, de la zona cafetera. Mis padres toda la vida fueron campesinos, mis abuelos fueron campesinos, y efectivamente, pues, ellos tenían que ir a que les dijeran cómo tenían que cultivar, qué insumos químicos tenían que utilizar, qué fertilizantes eran los más viables, y los agricultores que no se acogieran un poco como a toda esa dinámica, pues quedaban por fuera como para poder participar en las cooperativas, para poder exportar o bueno, para poder vender sus productos. Se convertía en un requisito como entrar en toda esa dinámica. Entonces ahí ya la premisa era como que el campesino es ignorante, ¿cierto? Premisa, pues, por supuesto, con la que, bueno, yo no estoy de acuerdo. Entonces, cuando ese saber del campesino es subordinado, ¿cierto? Es olvidado, ¿de qué nos estamos perdiendo? Entonces aquí les quiero poner también como otro contexto paralelo, que es la agricultura tradicional en el Valle del Cauca, específicamente en una vereda que se llama Bocas de Palo. También, digamos que esta visión también la vamos a recoger a partir de una investigación que se hace en la Universidad del Valle, donde contrasta la agricultura tradicional, los saberes ancestrales con la soberanía alimentaria. Entonces aquí ellos se ubicaron propiamente en esta población de Bocas de Palo, que justamente está ubicada en la región de Jamundí, ¿sí? Que es y esta es como la vereda, es una de las regiones que en este momento está muy afectada por el conflicto que estamos viviendo, por las confrontaciones entre la ciudadanía y el Estado, y bueno, todo lo que ya hemos visto en las noticias es este territorio, listo. Entonces, y dentro de ese territorio, entonces hacemos el zoom a una vereda que se llama Bocas de Palo, y en esta vereda, como ven ustedes, está rodeada por el río que recibe este nombre, ¿sí? Entonces, por eso el nombre de la vereda. La población era una población, digámoslo así, como muy hídrica, por decirlo en esos términos. O sea, ellos llegan a ocupar este territorio, pues en busca del río, usan unos sistemas de navegación pues tradicionales, van a implementar mucho la pesca, sí, como complemento pues a su dieta, y bueno, y van a traer pues unas tradiciones ancestrales, digámoslo así, muy asociadas a esa, digamos, a esa cosmovisión afrocolombiana.
En ese sentido, entonces empiezan a habitar en pequeñas fincas, minifundios, donde básicamente pues van a cultivar sus propios alimentos o a intercambiar, ¿cierto? Si yo cultivo esto, entonces, y mi vecino cultiva otro alimento, entonces ellos van a generar ese sistema de intercambio, pero a su vez van a tener una riqueza, digámoslo así, por esa diversidad de cultivos que van a tener en sus pequeñas parcelas, pues van a tener también una riqueza cultural gastronómica muy, muy interesante, que va a convertirse como en un acervo patrimonial de su territorio. Es muy, muy reconocido en nuestro país la gastronomía del valle, porque digamos que sobre todo en sabores que recogen mucho lo dulce, los postres, los dulces, un poco pues que están relacionados como con ese contexto. Con Y esto, Juan, mira, pélame eso, porque así yo puedo tirar y recién estaba peleándome. Pensé que estaba, bueno, en fin. Bueno, entonces, ese es un poco pues como el contexto. Como les decía, una tumba, esta es la caña, esta es la hoja y esta es la caña como tal, de aquí es que proviene el azúcar, ¿cierto? Entonces, en la agricultura tradicional, pues simplemente se tumba la hoja y ahí queda como ese residuo. En la agricultura ya industrial, pues se quema para una mayor productividad, entre comillas, productividad. Y como ven ustedes, lo que hacía en la agricultura tradicional era precisamente que esta subiera como abono orgánico. Bueno, es lo que les decía, aquí ya me había adelantado un poco, pues que se transportaban por canoas, una pesca artesanal, caza de animales silvestres para complementar su dieta alimenticia. ¿Qué va a pasar en ese contexto? Entonces, mientras la agricultura industrial va en crecimiento, paralelamente estas tradiciones asociadas a una agricultura pues como más de minifundio, pues entonces están en tensión, por ponerlo en estos términos. Entonces cada vez se van a generar más titulaciones a empresarios, ¿sí?, de esos territorios. Eso va a generar que haya una concentración de la propiedad. Los campesinos, al ver que el río se está secando, entonces no hay que pescar, al ver que los animales están migrando, al ver que las fumigaciones están acabando sus cultivos, pues simplemente venden y se van también. Entonces, esos sistemas de minifundio, esos sistemas basados en lo comunitario y en el intercambio, y esos saberes tradicionales, pues empiezan a desaparecer, ¿sí? Básicamente lo que va a hacer la agricultura industrial es un desplazamiento de la fauna nativa y de la cultura tradicional. Digamos que hay un montón, porque es problemático, si se quiere, de qué nos perdemos. Vuelvo otra vez a la pregunta de qué nos perdemos si se pierde, digamos, esa visión tradicional. Bueno, primero porque es una opción, una mirada multiopcional, ¿sí? Digamos, de extracción de recursos de la naturaleza, aunque esa palabra recurso no me gusta mucho utilizarla. Entonces, como se pueden obtener muchos elementos de la naturaleza desde muchas opciones, no solamente de una, que es el monocultivo, ¿cierto? Está basado en la implementación de la mano de obra familiar y distribuido por género. Entonces, eso implica que cada miembro de la familia tiene un rol que es de orden comunitario, que eso permite unos procesos de cohesión social. También entonces hay una opción, hay una posibilidad, digámoslo así, de rotar los cultivos, ¿sí? De no dedicarse solamente a un solo tipo de cultivo, sino que ellos iban rotando, porque paralelamente a cultivar, digamos, caña, ellos también pues cultivaban frutales, café, también llegaron a tener café en esta región, bueno, y otro tipo de cultivos. Además, pues hay una conexión bien fuerte entre lo que se cultiva y lo que se come, ¿cierto? Lo que lleva precisamente a una conexión con la naturaleza habitada, ¿cierto? Lo que se cultiva es lo que se cocina, y ahí hay unos saberes que se empiezan a transmitir de generación en generación. Y por supuesto, pues unas formas
de organización de las mismas comunidades, o sea, comunidades sólidas, organizadas. ¿Qué sucede? Con la llegada de la industria, en el caso puntual de este territorio de Jamundí, ¿qué va a pasar? La gente, es muy paradójico, como lo decía yo, ahorita no sé si terminé de decir eso, y es que los campesinos tienen que emigrar a la ciudad. Eso va a pasar en todo Colombia, en todas las regiones de Colombia vamos a tener una crisis en el sentido de que los campesinos se van a ver desde mucho, no solamente por el fenómeno de la violencia, sino por estos fenómenos, se van a tener que desplazar hacia las ciudades, generando una serie de conflictos urbanos, bueno, que podríamos hablar en otro momento. Pero bueno, entonces los campesinos se van a las ciudades y paralelamente el territorio empieza a repoblarse pues, por gente como de otras partes que llegan en busca de trabajo en las fábricas, ¿sí? O pues en los ingenios de azúcar. O ese campesino transita su condición de campesino y se convierte en obrero, en proletario, ¿sí? Ya deja de esas prácticas de comer lo que se cultiva, desaparecen y entonces ya tienen que empezar a comprar productos de supermercado y así, o sea, como que se transforma totalmente la dinámica del hábitat. Bueno, entonces, bueno, eso es un poco lo que les decía. Hay campesinos son contratados por las industrias, las familias han perdido la práctica de preparación de dulces, bebidas, mecatos. Son pocas las familias que aún crían las gallinas y las pocas que aún las crían venden los huevos a las avícolas. El bosque nativo tropical, hábitat de innumerables especies, prácticamente ha desaparecido a causa de la tala. Da el paso a la siembra de los monocultivos de caña, por lo que se han extinguido tanto bosques como los animales que tradicionalmente allí se encontraban. Y finalmente quiero cerrar con una idea que también se enlaza, digamos, un poco en este mismo contexto, que es la de la soberanía alimentaria en el marco del intercambio de semillas. Entonces, aquí este es un artículo que se va a escribir para conciencias en el, pues, es como nuestro organismo, pues, acá que rige académicamente, pues, las investigaciones que hacemos. Es una investigación que se hace en el marco de un estudio doctoral, bueno, en fin. Y entonces, aquí, bueno, lo que van a decir es, bueno, en este mismo territorio, ¿qué pasa con las posibilidades, en medio de este panorama tan contrastante? El intercambio de semillas se convierte también como en un poquito en esperanza, ¿sí? Entonces, bueno, ya sabemos entonces que la dinámica de esta agricultura industrial es la acumulación por desposesión, desposeer a los campesinos de sus tierras para que quienes, digamos, los que tienen mayor concentración de capital, pues lo puedan hacer. Y básicamente la mercantilización de la vida, porque básicamente lo que esto va a implicar también es la construcción de obras de infraestructura, como que van a implicar, por ejemplo, desvío del cauce de los ríos, ¿sí? Entonces eso va a implicar, pues básicamente, la privatización del agua, del aire. Esta autora va a poner en este contexto, bueno, cómo estas 6 grandes compañías multinacionales son básicamente las que se encargan de distribuir las semillas en el mundo, ¿sí? Los insumos para que estas semillas puedan, digámoslo así, prosperar, y como esto, pues básicamente, pues genera una concentración del mercado, digámoslo así, agrícola en el mundo, ¿sí? Bajo el dominio genético del uso de estas semillas. Básicamente, y pues podríamos poner el caso de las, bueno, ellos ponen, la autora pone el caso de las semillas Terminator, que pues básicamente son semillas pues que son, de entrada no se pueden replicar, que es lo que hacen los campesinos y que han hecho sus ancestros por milenios, ¿cierto? Simplemente, básicamente replicar las plantas en sus contextos e intercambiarlos. Entonces esto lo que genera es un asunto de patentes. ¿Quién tiene la patente? Pues estas industrias. Esto un poco, bueno, como para el contexto de los jóvenes de Colombia que no son del área de la agroecología, de la agronomía, sino que estudian varios campos del conocimiento, ¿sí? Y bueno, quiero hacer como énfasis en eso. Entonces, claro, son semillas que no se pueden volver a reproducir. Eso implica que estas empresas
pues tienen la patente sobre la vida. Es algo que pues a mí personalmente desde mi perspectiva social me parece impactantísimo. Y pues lo que tenemos esos cultivos pues básicamente son desiertos verdes, porque cuando se recoge el cultivo, profes, si de pronto yo estoy así diciendo aquí alguna cosa imprecisa, por favor me corrigen, profe Ángel y profe Ricardo. Entonces, claro, son estos cultivos que no se pueden replicar, pues básicamente son desiertos porque pues se recogen y mueren, por decirlo así. En Colombia entonces se buscó un poco como trabajar bajo esa lógica de este mercado transnacional de las semillas. Entonces, digamos que, bueno, bajo esta dinámica global se aprueba en Colombia el Tratado de Libre Comercio del 2012. Ese tratado pues trajo muchísimas implicaciones y un poco lo que estamos viviendo hoy y un poco la reforma tributaria y por qué estamos enfadados con los bancos y por qué estamos enfadados con el negocio de los centros de salud, pues viene de este contexto, ¿cierto? La situación de, digamos, de malestar nacional, de paro nacional no es nueva, esto viene desde mucho antes, ¿cierto? Sino que pues hay muchos fenómenos allí, pues dentro de que podíamos encerrar en un gran título que es la corrupción, pues que han hecho muy difícil, digamos, contrarrestar toda esta dinámica, ¿sí? Bueno, pensé que teníamos una pregunta. Bueno, rápidamente voy a terminar, ya casi termino con esto para que podamos seguir con las presentaciones. Entonces, bueno, se legisla la ley 1518 en el 2011, que básicamente lo que va a querer es proteger a las semillas por parte del Estado. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que Vandana Shiva va a llamar biopiratería? Y es que solamente unas personas son dueños de las semillas y hay que comprarlas, y eso no beneficia para nada para el campesino, porque el campesino compra la gasolina más cara del mundo, los peajes más caros del mundo, los impuestos más caros del mundo, los insumos más costosos, tienen menor nivel de vida, pues todo. Entonces eso no es negocio para el campesino. Entonces eso dispara pues el paro agrícola del 2013, que básicamente pues lo que hizo fue que se parara la ley, pero de todas maneras digamos que el campesino en Colombia sigue siendo totalmente desprotegidos. Entonces lo que se va a plantear, bueno, como respuesta, como acto de resistencia, la resistencia no solamente la tenemos que hacer allá en multitud, ¿cierto? Que también, sino que la resistencia también la podemos hacer desde este plano, y es que es también un movimiento mundial, que es el intercambio y el resguardo de semillas para la soberanía alimentaria. Entonces, bajo la premisa de que las semillas precisamente son co-creación del hombre con la naturaleza, porque es la selección que ha hecho el hombre de determinadas especies, que son las comunidades rurales las que pueden replicarlas y digamos, generar una mayor diversidad de las mismas, que las mismas comunidades, sean indígenas, sean campesinas, sean afro, sean mestizas, bajo sus reglas de convivencia pueden decir cómo las intercambiamos, cómo las producimos, cómo las cosechamos, desde sus propios, digamos, sistemas de valores. Digamos que bajo esas premisas de tener redes comunitarias de guardianes y de que efectivamente las semillas vida no es un recurso, pues entonces, digamos, surge todo un movimiento que tiene que ver con eso, con la conservación de las semillas como un acto político y de resistencia. En Colombia entonces tenemos la Red de Semillas Libres de Colombia, que funciona en las diferentes regiones del país y donde se tienen acciones muy concretas que tienen que ver con mercados campesinos, con producción obviamente limpia, que tiene que ver con, digamos, con todo esto de, digamos, de la agroecología, por supuesto, de menos consumo de agua, bueno, una cantidad de condiciones que, bueno, que ya sabemos. Y básicamente también de recuperación de saberes ancestrales, ¿sí? Entonces aquí básicamente también lo que se viene haciendo un trabajo bien fuerte con comunidades que están poblando en territorios indígenas, en territorios que aquí llamamos los resguardos indígenas. Entonces ellos allá también son cuidadores, guardianes de semillas, que lo que hacen precisamente es transmitir su conocimiento sobre el cuidado de las semillas, ¿sí? Y creo que ya, para finalizar, quiero terminar con esta frase de 100 años de soledad, que dice:
Era tan apremiante la pasión restaurada que en más de una ocasión se miraron a los ojos cuando se disponían a comer, y sin decirse nada taparon los platos y se fueron a morirse de hambre y de amor en el dormitorio. Muchas gracias, creo que me pasé 4 minuticos. Sí, no hay problema, todo bien. Oye, muy interesante todo el contexto, al final todo tiene que ver con la soberanía, el acceso a la tierra, el empoderamiento de la fuerza de trabajo, el control de los medios de producción, son cosas tan importantes que se discuten tan poco y son tan centrales. A mí me parece súper bien que podamos discutir estos aspectos en el aula universitaria, porque es donde se tienen que discutir estos aspectos, ¿cierto? No dejar que el mundo de la propaganda, ¿cierto?, nos informe, no dejar que de alguna forma las consideraciones sociales, las reivindicaciones sociales, no son delincuencia, no son, esos son derechos humanos. Tenemos que comprender esas cosas. No sé, yo es lo que saco de todo lo que está ocurriendo en Latinoamérica, especialmente lo que estamos viviendo en Chile, que es muy parecido a lo que tú nos explicaste ahora respecto al tema de la concentración del uso de los suelos y el manejo de las grandes empresas a nivel agrario y cómo van, además de destruir los ecosistemas, dejando de lado a esos grupos humanos que tradicionalmente han existido ahí y que tienen un montón de conocimiento tradicional respecto a esos mismos agroecosistemas. Como bien decía el profesor Enrique Misle, que está también presente en esta reunión, las semillas guardadas o transmitidas, ¿cierto?, por siglos, son patrimonio de la humanidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? No podemos hablar de desarrollo si no consideramos el trabajo que ya vienen haciendo los agricultores hace 20.000 años, ¿cierto? Entonces, me parece que es la parte central de todo lo que ocurre allá y acá. Bueno, entonces, agradeciéndote que nos puedas contextualizar con los aspectos del sistema agrícola de allá, tanto tradicional como el industrial y también el indígena, es cuando tenemos que pasar a las presentaciones de nuestros estudiantes, ¿cierto? El primero que tendría que presentar es el grupo que tiene el sistema tradicional, el sistema Chile tradicional. Por favor, cualquiera que pueda compartir su presentación. Ricardo, yo tengo el video de los chiquillos. Bueno, si tú por favor lo puedes compartir, te dejo. Buen día a los presentes, buen día a profesores de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad Católica de Colombia. Con mi grupo les vamos a hablar del Chile tradicional. Voy. Ahí se ve. Sí, Se ve y se escuchaba, así que todo bien. Okay. Ya, le doy entonces. Correcto, va. Sí, dele. Buen día a los presentes, buen día a profesores de la Universidad Católica del Maule y de la Universidad Católica de Colombia. Con mi grupo les vamos a hablar del Chile tradicional. Un Chile arraigado, un Chile con raíz en la agricultura familiar campesina, representativa de nuestra región. Como antecedentes generales, tenemos que el nombre del predio es La Chacra. Su dueño es don Enrique Reyes, en conjunto con su señora. Y esto se ubica en las cercanías de Curicó, en el sector de Barros Negros, en el kilómetro aproximado 1,5. Esto en la séptima región, la zona central de Chile. Como producto asociado a La Chacra son las hortalizas. Dependiendo de la estación del año, es el tipo de hortaliza que van a tener La Chacra. El predio está ubicado a 207 kilómetros al suroeste de Santiago, capital de Chile.
específicamente en la región del Maule, comuna de Curicó, en 34 grados 96 minutos 50 segundos latitud sur y 70 grados 54 minutos y 11 segundos latitud oeste. Distribución del predio. En esta imagen se muestra la distribución del predio, siendo el número 1 el sector de gramíneas. Normalmente en la estación de primavera-verano se realiza una milpa de maíz, zapallo y poroto. En el sector 2 tenemos hortalizas de raíz y hoja. Aquí se hace asociación de lechuga, cebolla, beterraga, acelga. En el número 3 tenemos hortalizas de flores como el brócoli, el coliflor. En el número 4 hortalizas de fruto comestible. En el número 5 leguminosas. Y en el número 6 está el centro de atención al público y venta. Como conocimiento ancestral, se puede decir, y como agricultura tradicional, se puede decir que en este predio se realiza rotación de cultivo en estos 5 cuarteles donde están nuestras hortalizas. Y bueno, aquí podemos observar imágenes representativas del predio, del cual cuenta a la izquierda con horticultura, con producción de lechugas. Podemos ver una en avanzado estado de desarrollo y otra recién emergiendo, de estado de plántula. Podemos ver un acceso al predio, el cual ustedes pueden observar la primera hilera de cultivo. Y en la última imagen podemos observar cebollas, tomates, zapallos, lo cual es fruto del sacrificio, del trabajo del hombre en la tierra. Es importante destacar que el rol importantísimo que juega la agricultura familiar campesina en el mismo rol de alimentar a un gran porcentaje de la población es importantísimo su rol, así que debemos siempre respetar a la agricultura familiar proveniente de... Organigrama. Al ser una empresa familiar no tiene un organigrama tan marcado, es decir, los puestos son provisorios. En el directorio se encuentran señor y señora Reyes, el gerente Enrique Reyes, quien también cumple un labor de contador y de encargado de producción. También está la encargada de ventas, la señora Margarita, y sus trabajadores, Pedro San Martín, Sergio Peredo, Bland López. La siguiente tabla nos muestra los indicadores que tenemos en común, donde estos tendrán una forma de evaluación, con una tabla desde el 1 al 10, y como en primer lugar, la diversidad de los rubros productivos es su forma de evaluación, el número de rubros productivos o subsistemas con una nota 2. En segundo lugar, la diversidad de vegetación auxiliar, una forma de evaluación del número de especies vegetales que están en el agroecosistema que cumple un rol ecológico con nota 5. El número 3, nivel de productividad, el nivel de productividad del sistema en relación a otro sistema de referencia con nota 2. En diversidad de tecnologías empleadas, su forma de evaluación es la diversidad de formas o de responder o estrategias a adoptar ante situaciones críticas o complejas con nota 5. Y en último lugar, la diversidad de conocimientos y saberes en diálogo, su forma de evaluación es la diversidad de espacio para el intercambio de ideas, decisiones, técnicas administrativas u otras al interior de la experiencia con nota 8. Aquí se pueden apreciar indicadores que nosotros elaboramos para realizar la evaluación de esta empresa y dentro de las cuales encontramos la diversidad de la fauna, la cual se divide en la diversidad de vertebrados, principalmente aves, mamíferos, o diversidad de invertebrados como lombrices, mariposas, abejas, etc. A este valor, o sea, a este criterio le asignamos un valor de 5. Tenemos otro criterio
que tiene relación con la diversidad de los microorganismos del suelo, la cual se divide en la diversidad de hongos, la diversidad de bacterias y la diversidad de otros microorganismos como levaduras, actinomycetes o virus. Y a este criterio le asignamos un valor de 7. Como tercer indicador tenemos el capital humano como también la fuerza de trabajo, y su forma de evaluación vendría siendo el modelo de producción campesina familiar, las labores de cultivo y labores de comercialización, logrando un valor asignado con nota 8 debido a que este predio se mantiene activo durante todo el año. Y como último indicador tenemos los manejos de recursos hídricos, donde evaluamos la disponibilidad de agua, la productividad del agua, la tecnificación de la distribución y la capacidad de almacenamiento, alcanzando una nota de 4 solamente. Ya como resumen, esta tabla, el gráfico, mejor dicho, muestra los indicadores propuestos por diferentes compañeros. Y como en toda agricultura, ya sea tradicional, industrial o originaria, tienen sus fortalezas y debilidades. En la tradicional se destaca la diversidad de conocimientos y saberes propios de los agricultores que han ido adquiriendo a través del paso del tiempo, mediante la prueba y error, cosa que muchas veces no se toman en cuenta en gran medida, y estos saberes y estos errores se van perdiendo y biodegradando, o sea, se van degradando con el tiempo. Asimismo, con estas costumbres y saberes ancestrales, pueden aumentar la diversidad de los suelos y representando una fortaleza, al igual que el capital humano, en cuanto a la diversidad de los rubros, se puede decir que es su mayor debilidad, dado que estos no están acostumbrados a cambiar su estilo de vida ni producción. Por esto mismo, tiene un valor muy bajo en relación a los otros. Los niveles de productividad también son elevados en relación a la diversidad de vegetación auxiliar. Y esto representa en gran magnitud el trabajo tradicional. Muchas gracias por su atención. Ahí estaba entonces el grupo Chile Tradicional. Muchas gracias, muchas gracias por el video. Gracias, Ángel, por poder proyectarlo. Ahora tocaría al grupo de Chile Originario. Por favor, si pueden comenzar a presentar. Buenísimo, muchas gracias. Adelante. No se escucha. Tal vez antes de compartir tiene que poner o incluir que va a compartir audio también. Así que, Buenos días, compañeros, compañeras, profesores. Nuestro grupo, compuesto por 19 estudiantes de quinto año de agronomía de la Universidad Católica del Maule. Los Niches, Chile. Nuestro grupo presentará Chile originario, específicamente cultivos actuales de la comunidad mapuche Uchahuayco. Introducción. En el sector de la Araucanía, hoy en día se encuentra la mayor concentración de mapuches en Chile, mayormente concentrados en el sector de Purén, Lumaco. En Purén se encuentra la comunidad Uchahuayco, que actualmente ha tenido la oportunidad
de incursionar en la producción de vinos junto a la viña San Pedro, adquiriendo nuevas técnicas de cultivo y producción de un vino ancestral. Esto muestra el buen resultado del modelo de trabajo colaborativo entre las comunidades mapuche de Puchahuayco y la histórica viña chilena. Bueno, en cuanto al nombre de este predio, se llama Viña San Pedro Purén. Sus dueños corresponden a la comunidad mapuche Puchahuayco. Esta viña está ubicada en Purén, la Araucanía, precisamente en el Valle de Mayeco, en la latitud 38. Los productos asociados de esta viña es uva vinífera de la variedad Pinot Noir. En cuanto a su organización, en la cabecilla se encuentra la dirección de la Viña San Pedro, que lo sigue el gerente general de la misma viña. Luego viene el gerente agrícola y de abastecimiento, que también es de la misma viña, empresa Viña San Pedro. Luego viene el cabecilla de la familia y de la comunidad mapuche Puchahuayco, el lonco Guillermo Curín. De la mano de él trabaja el ingeniero agrónomo, quien da asesoría técnica a la familia y el lonco. Luego vienen las familias, quienes a su vez trabajan la viña en 2.5 hectáreas cada una. Aquí, como podemos ver, en verde se ve delimitado la viña, el predio de 10 hectáreas. En amarillo se ven delimitadas las casas que a su vez funcionan como almacenes, donde se almacenan la maquinaria y toda la tecnología social, cultivo y trabajo de estas viñas. Bueno, los cultivos que se encuentran en el terreno, bueno, en este predio está conformado por 4 familias y cada una dispone de un terreno de 2,5 hectáreas, dando un total de 10 hectáreas. La variedad con que se trabaja en este predio es Pinot Noir, conducidos en espaldera con un riego tecnificado. La comunidad se encuentra asociada con la Viña San Pedro y decidieron crear el primer vino mapuche, el que se encuentra disponible en mercados bajo el nombre de Tayu 1865. Tayu, que significa nuestro en mapudungún, refleja el verdadero espíritu que ha guiado el proyecto, donde la viña y la comunidad han trabajado codo a codo. La enóloga a cargo de este proyecto es Viviana Navarrete, elegida enóloga del año por el Master of Wine Team Atkin y considerada como una de las mejores exponentes chilenas. Aledaño a los viñedos está un relativo pequeño cuerpo de agua, el cual está rodeado de bosques o plantaciones forestales de algunas especies arbóreas. Llamativamente se puede apreciar las plantaciones de árboles introducidos como el eucalipto. Las casas están entre los cultivos o de forma aledaña al cultivo, contándose en el mapa más de 5, que se supone pertenecen a la comunidad mapuche. Bueno, los indicadores que nosotros usamos fueron los siguientes. La diversidad de rubros productivos, al cual le dimos un valor de 1. Diversidad de vegetación auxiliar, le dimos un valor 5. Nivel de productividad, le pusimos 4. Diversidad de tecnologías empleadas, diversidad de conocimientos y saberes en diálogo, al cual le dimos un valor de 4. Nivel de agrobiodiversidad, le dimos 1. Fertilidad de suelos, 4. Nivel de sustentabilidad, 3. Y el uso del agua como 4. Bueno, a continuación les vamos a explicar un poco cómo funciona un gráfico radial de indicadores. El gráfico radial de indicadores nos permite para conceptualizar y cuantificar cada uno de los indicadores antes mencionados. Estos se evalúan en una escala donde 0 es el mínimo y 5 es el máximo. Y cada uno de los puntos se evalúa bajo diferentes conceptos. A continuación les vamos a explicar cada uno de ellos. En primer lugar tenemos la diversidad de los rubros,
que cuantifica el número de rubros o subsistemas que se emplean al interior de la experiencia. Luego está la diversidad de vegetación auxiliar, que cuantifica el número de especies vegetales que están en el agroecosistema y que cumplen un rol ecológico dentro de este. Luego está el nivel de productividad, que cuantifica el nivel de productividad del sistema en relación a otros sistemas de referencia. También tenemos la diversidad de tecnologías empleadas. Este cuantifica la diversidad de formas de responder o las estrategias adoptadas ante situaciones críticas o complejas. También tenemos la diversidad de conocimientos y saberes en diálogo. Es la diversidad de espacios para el intercambio de ideas, decisiones, técnicas administrativas u otras al interior de la experiencia. El nivel de agrobiodiversidad, que es el índice de diversidad de las especies cultivadas dentro de este sistema. La fertilidad del suelo, el cual está compuesto por un análisis visual y uno biológico del suelo del sistema utilizado. El nivel de sustentabilidad, que cuantifica el número de recursos sustentables que se generan en el predio, y finalmente el uso del agua, el cual evalúa la eficiencia del consumo potencial de agua con la producción de los cultivos. Finalmente, para concluir, debemos destacar que es importante hoy por hoy conservar las raíces que nos identifican como chilenos y nos apegan hacia nuestros orígenes, tal como lo hace la comunidad mapuche, la cual juega un rol importante hoy en día dentro de la sociedad debido a su rica cultura y las enseñanzas de amor a la tierra, respeto a nuestro entorno y también al medio ambiente. Por esto, se debe prestar atención a las técnicas de manejo y cuidado del medio ambiente, buscando siempre la sustentabilidad para producir sin causar daño al entorno. Eso ha sido todo nuestra presentación y gracias por su atención. Muchas gracias por compartir el video de la experiencia. Nos quedaría el grupo de Chile Agricultura Industrial. Si puedes poner o presentar su video como guste. José Gamboa iba a presentar por... Ahí está. Buenísimo. Dale, José, gracias. Buenos días a los presentes. Hoy les vamos a hablar de los indicadores de sustentabilidad de sistemas de producción industriales en Chile. Bueno, a modo de introducción, pretendemos comparar las evaluaciones de sustentabilidad por indicadores, mediante indicadores, entre sistemas productivos tradicionales, originarios e industriales de Chile y Colombia. Se realizó un estudio de caso del sistema de producción industrial chileno en base a una contratación de asesoría a un productor de la comuna de Colbún. El predio Escuela 5 Colbún, de propiedad de don Fernando Corbalán, se encuentra ubicado en el sector Camino Millamalal de la comuna de Colbún, en la 7ª región del país, en donde se produce maíz semillero y alfalfa para la venta de forraje. Este agricultor trabaja bajo contrato con la semillera Corteva AgriScience, la cual le proporciona a este todo un kit tecnológico de agroinsumos, además de tomar las decisiones técnicas dentro del predio. Bueno, en el organigrama podemos ver que la empresa semillera llamada Corteva AgriScience presenta un supervisor asesor llamado Roberto Muñoz, un supervisor de calidad, Rodrigo Rojas, y el dueño y productor del predio, Fernando Corbalán, quien es el agricultor que trabaja bajo contrato con esta empresa semillera.
Y bueno, desde acá tenemos el operario maquinista, quien es Raúl Pérez, y el encargado de riego, Sergio González. En la distribución predial podemos encontrar dos cultivos, como la alfalfa y el maíz semillero. La alfalfa corresponde a 2,3 hectáreas y maíz semillero con 16 hectáreas, que es la mayor parte del predio. Además posee un sistema de riego por tendido, lo que es un sistema más convencional. También encontramos una pequeña área donde se distribuyen los galpones, bodegas y maquinaria. Indicadores. En el siguiente cuadro se pueden observar 8 indicadores. También se menciona la forma de la evaluación del indicador y el valor asignado dependiendo de la forma de evaluar. Entre los indicadores podemos encontrar la diversidad de rubros productivos, la diversidad vegetacional auxiliar, el nivel de productividad, la diversidad de tecnología empleada, la diversidad en conocimientos y saberes en el diálogo, la dependencia de agroinsumos, las alternativas de comercialización de producción, el reciclaje y la tecnificación del sistema de riego. En este diagrama de evaluación de sustentabilidad podemos ver la forma de evaluación y el valor que le asignamos a cada indicador, partiendo por el número de rubros o subsistemas productivos que se emplean al interior de la experiencia, que le asignamos un valor 1, el número de especies vegetales que están en el agroecosistema que cumplen un rol ecológico, le asignamos un 2, al nivel de productividad del sistema en relación a otro sistema de referencia, le asignamos un 4, a la diversidad de formas de responder o estrategias a adoptar ante situaciones críticas o complejas, asignamos un 3, a la diversidad de espacio para el intercambio de ideas, decisiones técnicas, administrativas u otras al interior de la experiencia, al igual que la cantidad de agroinsumos externos utilizados y la diversidad de alternativas de compradores de la producción, le asignamos el valor 1. Al nivel de reincorporación de residuos al sistema, le asignamos el valor 3, y finalmente a la tecnificación del sistema de riego, que es representado por la forma de evaluación de grado de tecnificación del sistema de riego, le asignamos un valor 1. Muchas gracias por su atención. Buenísimo, muchas gracias. Yo sé que esto todo va a quedar grabado, así que igual después para el curso de allá de Colombia, los estudiantes que no pudieron estar presentes ahora con nosotros van a poder ver y un poco conocer esas 3 formas de agricultura que tenemos acá en Chile. Yo ahora estaba preparando justamente unos gráficos para que veamos. Mientras los preparo, me gustaría dejarlos a ustedes para este momento que nos queda final, para discutir, para conversar respecto a estos temas. Por favor, Vanessa, adelante. Sí, profesor, disculpe. Me gustaría hacerle una pregunta a los del grupo de los sistemas de producción industrial de Chile, si llegaron a una posible conclusión general o algo para tener como referente. Si los estudiantes pueden responder directamente, mucho mejor. Bueno, Sí, en si este no, caso, pues no hay problema. en este caso, el agricultor que nosotros analizamos el caso, ellos tienen muy poco poder de decisión dentro de la producción que ellos tienen que realizar, porque siempre tienen que estar bajo los estándares de la empresa. Entonces, a pesar de tener una gran cantidad de superficie, relativamente grande, como 18 hectáreas en total, ellos en el fondo siempre están
dependiendo completamente de la empresa, de sus asesores, de sus productos y de la calendarización de las aplicaciones que tienen que realizar durante la temporada para lograr lo que en el fondo quieren lograr. Así que, bueno, eso es en el fondo lo que nosotros pudimos darnos cuenta de la forma de producir industrial que tiene este agricultor en particular. Vale, listo, Jorge, muchas gracias. Bueno, yo les voy a también mostrar una pantalla a donde puedo compartir aquí. Acá tomé los datos, ¿cierto?, que entregaron los distintos grupos respecto a los indicadores que habían en común, ¿cierto? Y pudimos hacer un gráfico radial respecto al sistema tradicional en azul, el sistema originario en naranjo y el sistema industrial en gris. Y si bien tal vez el ejercicio metodológicamente hablando no cumple con la metodología en un 100% respecto a usar el mismo número de indicadores, o no estaban claros tampoco los distintos niveles para cada indicador, ¿cierto? Y todo dependió de cada grupo. Aún así, se puede notar y se puede observar una diferencia en la sostenibilidad de cada uno de los sistemas. Y de alguna forma, con el análisis muy somero que pudimos hacer, al menos respecto a estos 3 sistemas chilenos, se puede observar que el sistema tradicional es claramente más sustentable, en estos 5 aspectos al menos, que el originario y que el industrial. Y el originario también es mucho más sustentable que el industrial, ya asumiendo, o sea, pudiendo concluir que el sistema industrial termina siendo el menos sostenible en estos aspectos comparado a los otros 2 sistemas. De alguna forma es lo que se esperaba obtener dentro del... Es lo que esperábamos obtener dentro de los resultados, ¿cierto? No pudimos conocer el análisis de Colombia por todo lo que está ocurriendo, y aún así agradezco mucho a los estudiantes que se pudieron conectar. Agradezco mucho a la profesora haber podido continuar con la actividad, aunque allá se suspendieron las actividades académicas. Me gustaría dejarles compartir esta pantalla y abrirles el espacio para que puedan seguir discutiendo. Ángel, por favor. Adelante, Ángel. Ok, sí. Bueno, agradecer un poco a los chiquillos, a las chiquillas, a los grupos por este ejercicio metodológico. Por supuesto que, como tú dices, hay algunas cosas que no se lograron de manera correcta. Puede ser que esta instancia virtual dificulte mucho más estos procesos, ¿cierto? Y me gustaría, antes como de concluir el estado de la sustentabilidad de estas 3 referencias, ¿no?, que nosotros pusimos ahí como a modo de ejemplo: tradicional, original, industrial, sabiendo que hay una característica o características diferentes en cada uno de estos, por supuesto. Ya hemos explicado y hablado de estas transformaciones agrarias, de estos metabolismos sociales en contextos rurales, ¿cierto? Y cómo se han desarrollado. La profesora Diana habló perfectamente de cómo ocurrió en Colombia, entonces nos dio una imagen de cómo ha ocurrido esta transformación. Y en esa línea es importante recalcar un poco que estos indicadores nosotros los pusimos ahí
y para que de alguna forma ustedes pudieran acercar a estos indicadores bibliografía, ¿no? La revisión bibliográfica de esta idea, más que una cuestión puramente de valoración o subjetiva del grupo, de decir, para nosotros 2 es más que 3, sino más bien ir detrás de una explicación mucho más robusta, con incorporación de información que ustedes puedan recabar. Yo creería que de aquí en adelante se enriquece el proceso para la construcción de los indicadores, que es parte del trabajo de diseño y manejo del sistema agropecuario, y ahí entonces va a ser importante entonces acercar estos indicadores y otros como los que ustedes propusieron a fuentes de información que ya creería que hay bastante en la web y bastante publicado respecto a estas formas de evaluar la sustentabilidad de una manera mucho más amplia y también fuera de los márgenes comunes de cómo evaluamos habitualmente la sustentabilidad. Eso, agradecerle a los grupos en general, igual el ejercicio. Tiene la palabra cualquiera que quiera hacer alguna acotación, algo. O alguna pregunta también de alguien que esté ahí interesado en los indicadores, de cómo mejorar. Yo me gustaría que explicaran un poquito, bien breve, los grupos de cómo construyeron o cómo llegaron a esta valorización de, más que la sumatoria que nosotros proponíamos, cómo llegaron a decir que esto era 4 o 5, o solo agregando la información. Si es que pudieran hacer este relato breve, sería buenísimo. ¿Qué les pareció el ejercicio? Además, también estaría bueno escucharles. Bueno, Adelante, yo don Alex. voy a hablar en cuanto a Chile originario. Nosotros llegamos a ese puntaje gracias a que, como esa comunidad es la más grande, por así decirlo, que se asoció con una viña, había bastante información sobre ellos. Incluso tenían documentales en YouTube, entonces pudimos sacar harta información real para llegar a esa valorización de los indicadores. Buenísimo, oye, qué valorable ese aspecto dentro del proyecto, porque si no existiera una valorización, ¿cierto?, de todos los temas originarios que se utilizan en ese sistema productivo, no se harían todos esos videos y toda esa difusión. Entonces eso es lo primero, ¿cierto? Primero valorar para poder difundir. Me parece súper interesante todo lo que plantearon respecto a lo que se está haciendo en esa viña. ¿Tenemos de algún otro grupo o alguien más? Bueno, yo voy a hablar por el tema de Chile tradicional. Nosotros elegimos esa chacra, ese sistema de producción que está ahí en Curicó, que es bien conocido por los de la zona. Entonces teníamos información relevante en relación a que conocíamos el predio, teníamos contacto con el agricultor y un compañero también que vivía ahí, no sé, a unos cuantos metros nomás. Y también en la forma de evaluación fuimos destacándolos por puntos y ahí fuimos valorando cada punto de la forma de evaluación. Y ahí hicimos la sumatoria y sacamos el promedio y ese fue el valor final asignado. Así fue nuestra metodología en cuanto al valor final asignado. En cada punto de forma de evaluación le fuimos colocando una nota por cada punto. Buenísimo, genial. Como dice Ángel, este ejercicio va a servir para poder cuantificar ciertos aspectos que uno normalmente observa, aspectos que a veces son cualitativos y cuesta poder analizarlos. Siempre es bueno darles algún valor. Eso nosotros lo vamos a tener que estudiar ahora en profundidad porque es parte del trabajo final, ¿cierto? Esto es una
mera aproximación de lo que vamos a tener que hacer para el trabajo. ¿Quién más de otro grupo? Por ¿Que nos acá, puede explicar, por Rodrigo, favor? Rodrigo Adelante. Rojas de Chile Industrial. ¿Se escucha? Se escucha fuerte y claro. Adelante nomás. Ya. Bueno, yo quería acotar y agregar que dentro del sistema industrial de lo que se trabaja acá en Chile, claro, los indicadores, lo que nosotros pudimos ver que al ser monocultivos prácticamente, lo que se practica en tema industrial, las diversidades no son muchas, pero en cuanto al tema de los rendimientos, las producciones son elevadas. Los indicadores nosotros los pudimos ver y someter debido a que yo mismo trabajé con estos mismos agricultores. El que pusimos en el ejemplo ahí es uno de los muchos que hay. Y nada, dejar claro que en el fondo eso, se baja la diversidad de algunos aspectos, pero sí se gana en otros muy importantes, que si fuera de otra forma quizás no podríamos tener esas productividades a esos niveles en tan poca superficie. Eso, profesor. Gracias, Rodrigo. Sí, poner un puntito ahí respecto al trabajo y también a cómo se visualizan estos indicadores y estas evaluaciones de sustentabilidad. Nosotros desde un enfoque en agroecología siempre estamos hablando, no puedo iniciar el micrófono, no sé por qué motivo, pero luego. Siempre estamos mirando en la evaluación de las fincas, de los predios, de los sistemas agrarios, de los agroecosistemas, como queramos llamarles. Estamos mirando la evaluación como una etapa, como parte de un proceso, ¿cierto? Una etapa como entre una parte de un proceso, ¿cierto? Entonces es importante recalcar la importancia de construcción de estos indicadores. En este caso, por supuesto, era un ejercicio bien somero y lo vamos a ver quizás en las clases de más adelante, cómo construir y cómo a través de ejemplos poner estos indicadores y estas evaluaciones con una intención de que genere un aporte para quienes estamos evaluando, como estudiantes, como investigadoras, como investigadores, también como agricultores, independiente de la escala, ¿cierto?, que pueda tener un aporte o un win-win, ¿cierto?, para nosotros que estamos queriendo investigar como estudiantes y también para ellos. Por eso es importante la construcción de esta etapa y de las venideras y de las que preceden esta etapa. Así que eso me gustaría complementar ahí con la construcción de indicadores. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario más. Yo tengo una consulta. En el tema de elaborar las escalas de los indicadores, ¿hay alguna literatura como para establecer los rangos de cada indicador? Porque, por ejemplo, ahí nosotros tenemos del 1 al 5 de cada indicador, pero ¿hay algo que establezca como un estándar que diga, por ejemplo, ya, de 0 a 1 especies dentro del agroecosistema tiene este valor de indicador? ¿Existe eso? ¿O eso se desarrolla o se crea a nivel de evaluación propia? Sí, hay metodologías para la estandarización de los indicadores, ¿cierto? Que es poner en una dimensión, en una adimensionalidad los indicadores y poder ponerlo en esta gráfica, ¿cierto? Hay una metodología, está bastante explicada en algunos artículos publicados ya en literatura en español, ¿cierto?, como evaluaciones de sustentabilidad, pero los rangos en verdad que han
han habido distintas fuentes, digamos. Hay, por ejemplo, una evaluación que hace a nivel de, y que quizás no lo expliqué con tanto detalle en la presentación de la semana pasada, como la que propone FAO, que va de 0 a 100, ¿cierto? En porcentaje. De 1 a 5 es la que propone MESMIS, y que es la que también hablamos la semana pasada y que se ha expandido por México, mucha experiencia en Brasil. Hay una página web que ha ido registrando todas estas evaluaciones de los sistemas agrícolas. Entonces, nosotros hemos trabajado con nota de 1 a 7, porque también entendemos que el contexto da mucho. Por ejemplo, ¿por qué de 1 a 7? Porque nosotros en Chile estamos acostumbrados a esta evaluación de 1 a 7, ¿cierto? De 0 a 100 en México, en España lo hacen de 1 a 10, porque tienen otra forma de valorización. Entonces, la estandarización y los rangos de esta escala pueden adecuarse al contexto. La metodología también tiene algunos ajustes y hay distintas fuentes de información. Yo creería que y va de la mano luego con la información ya publicada, o toda la información que esté acumulada respecto a cada indicador en específico que se esté intentando desarrollar. No sé si responde a tu pregunta, Jorge. Sí, muchas gracias. Gusto saludarte también, Iván. Igual, gracias. No sé si la profesora quiere decirnos algo. Yo creo que ya estamos en la hora. A nosotros se nos acaba la clase. Yo le agradezco mucho a la profesora la disposición para poder hacer este trabajo en conjunto, todas las gestiones que hizo también, que incluso haya podido estar con nosotros considerando toda la situación, e incluso no están con actividades ahora, pero aún así pudo hacerlo. Los estudiantes de Colombia que pudieron conectarse también, muchas gracias, mucha fuerza. Y nada, yo me despido, dejo a la profesora para que se despida, y por último a Ángel para que se despida también. Y de vuelta de la semana del receso que vamos a tener, se viene la primera prueba de la clase, que tiene que ver con la primera clase introductoria que tuvieron conmigo, y luego las 4 clases que tuvieron con el profesor Enrique Mille, ¿ya? Así que para que se preparen para esa prueba, que va a ser online en el horario del curso. Así que yo me voy, dejo a la profesora, luego a Ángel, y nos estamos viendo. Bueno, también sí agradecerles este espacio tan interesante que tuvimos, el haber compartido también con nosotros sus ejercicios y sus percepciones desde sus territorios. Creo que todas las miradas que hemos planteado aquí nos permiten finalmente irnos con una pregunta, con un cuestionamiento, y es frente a, bueno, ¿a qué le llamamos sustentabilidad, cierto? Bien sea desde los elementos propiamente técnicos o desde los elementos políticos, sociales, económicos que están implicados en estos procesos. Creo que la reflexión y el intercambio nos permiten tener muchas más herramientas. Las herramientas técnicas que ustedes se proponen, los indicadores nos permiten determinar, bueno, por supuesto que podemos valorar el gráfico que mostraba ahorita Ricardo, pues efectivamente, pues como que nos permite constatar que hay una vía, hay un camino por el lado de lo comunitario y de lo tradicional, y que si logramos, digámoslo así, darles ese valor que tienen a través de los indicadores, pues podemos demostrar la importancia y la riqueza que hay allí, digámoslo así, para trabajarle la sustentabilidad desde lo local. Entonces les agradezco mucho todo el aprendizaje que tuve con los profesores Ricardo y con Ángel, y con ustedes, los estudiantes que lo acompañan en este proceso, que los acompañan. No, muchas gracias, mis estudiantes. Pues ustedes vienen recibiendo como las indicaciones a través del correo, entonces ahí en el correo les vamos, bueno, la carpeta que ya está creada y que está compartida, está toda la información. Ya saben cuál es el ejercicio también que ellos deben hacer, que tiene que ver con un ejercicio de escritura a varias manos, y lo que es el Drive
el formulario de Google Drive y la evaluación final, pues también se las voy a compartir a través de la plataforma. Muchas gracias a todos. Ok, yo no quiero ser mucho más. Agradecerle a todos por su paciencia, por el interés y por su buena energía para el ejercicio. Así que un saludo y que estén muy bien. Gusto de saludarles, al menos de ver su nombre aquí en la pantalla. Que estén muy bien y se cuiden, nos estamos viendo. Hasta luego, muchas gracias. Chao, gracias. Bien. Chao, chao, chao a todos. Gracias.